Vamos rápidamente. Se nos acumula el trabajo. No, por orden. Aquí de contrapechados nada, ¿eh? Llega el tiempo, llega el momento del desarrollo humano. Ya saben que a través de la experiencia, de la pericia, del amor, de la espiritualidad, del brillo y de la luz de Pilar Valladolid, llega la alegría. Mira, ya se está riendo. Pero si esto es lo mejor de la vida. Buenos días, Cristina. Así que estás? con esta cosa que me dicen nada más empezar, ¿cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a alegrar? Vamos. Yo te lo digo muchas veces y mucha gente que te conoce, yo no he oído nunca a nadie hablar mal de ti. Todo el mundo me dice que eres un ser de luz, con lo cual mis sombras también, con mis sombras. Bueno, que esa es la parte interesante también. Es la que hay que trabajar siempre. Si fuera nada más que Lu, qué aburrimiento. Todos tenemos que tener... Me contrataba Iberdrola o alguna compañía de esas. Qué bonita. Bueno, Pilar, ¿tu semana bien? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues yo estupendo, fantástico, esperándote. Fenomenal, te veo todos los días por ahí grabando. En fin, cuéntanos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros en esta sección de desarrollo humano a Amelia Moreno Calelle. Ella es licenciada en psicología clínica desde hace 19 años, aunque la veáis muy jovencita. Sí que lo es. Sí, es muy jovencita, pero ya hace 19 años que se licenció. Estuvo ejerciendo en el área de recursos humanos y de la psicología clínica. Y en los últimos 6 años se ha especializado en hipnosis ericksoniana, que quiero que te hable muy bien de esto, porque además es su pasión, ¿vale? Hipnosis ericksoniana, de Erickson. Y bueno, ha hecho otras disciplinas como PNL y demás de desarrollo personal, que ahora nos va a contar, pero en principio, además de darte la bienvenida Amelia. Bienvenida, Amelia. Muchísimas gracias. Gracias. Pues cuéntanos un poquito cómo empezaste en el mundo de los recursos humanos, cuándo lo dejaste, cuánto tiempo estuviste, qué aprendiste ahí con las personas. Sí, pues la verdad es que yo comencé como clínica, estuve antes ya de terminar la carrera, ya estaba trabajando en un gabinete y pasé varios años allí. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo, pero llegó un momento en el que yo sentí que como que ya no aprendía más. Habías tocado techo. Sí, efectivamente. Entonces, ahí sí que es verdad que, la psicología ha cambiado muchísimo, ha avanzado, por supuesto, y anteriormente, pues era muchísimo más tradicional, ¿no? Las corrientes que se realizaban era pues cognitivo-conductual, entonces ahí es como que yo sabía que a diferentes patologías era como que algo más me faltaba. Sobre todo porque a través de la experiencia, ¿no? Y de trabajar con pacientes te vas dando cuenta que vas necesitando más herramientas, ¿no? Efectivamente, exacto. Entonces ahí fue como un parón porque me dieron la oportunidad de tener una beca para el grupo Eroski. Y entonces la aproveché y entonces entré en el departamento de selección de personal. Qué bueno. Y allí, claro, era fascinante porque el mundo de la empresa también me gusta muchísimo y realmente tener contacto con tantos departamentos diferentes, conocer tantos perfiles de personas distintas, ¿no? Y el saber que hay una serie de personas con unos criterios que tienen que cumplir unos requisitos para un puesto determinado. Entonces, habría que tener un contacto psicológico y un conocimiento grande para saber hacer esta equivalencia, ¿no? Y un poco en función también de lo que esa empresa pretendía, cuál era el perfil de la persona que se prestaba ese puesto de trabajo. A mí ese puesto de recursos humanos siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? El tener claro cuando alguien va a buscar un trabajo y te reciben, te hacen una entrevista, y decir, bueno, ¿cuál es la faceta que tengo que desarrollar? Pues en función también de la empresa, ¿no? Cada empresa tiene un perfil y quiere algo concreto, diferente, ¿verdad? ¿no? Sí. Es curioso. ¿Sí? Lo más, efectivamente, lo que dices es lo más importante y además lo más difícil de conseguir, porque las funciones y tareas, si tienes el requerimiento lo sabes, pero la empresa siempre busca algo más. Busca pues ese desarrollo, ese potencial en realidad, ¿no? Aunque no se tenga la experiencia. Entonces eso es lo que un seleccionador realmente bueno tiene que hacer, ¿no? Estupendo. El ver ese potencial. Entonces eso hay que establecer un conocimiento profundo de la persona, de la personalidad y realmente saber hacia dónde puede llegar. Y eso se hace a través de un rapport importante cuando tienes a alguien delante y con una conexión buena, ¿no? Entonces todo esto es una de las cosas más importantes a nivel terapéutico en psicología clínica, que te hace al final que la terapia sea más efectiva.
Entonces yo tuve la suerte de practicarlo muchos años en recursos humanos y la verdad es que he aprendido, en ese sentido he aprendido muchísimo. Y bueno, dejas los recursos humanos y empiezas a dar talleres de inteligencia emocional, PNL y demás. Pero ¿cuándo te interesas por el mundo de la hipnosis y por qué? ¿Por qué te interesa tanto la hipnosis y te apasiona tantísimo? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues realmente, como a nivel personal, yo tenía una serie de patologías que realmente no se solucionaban a través de la medicina tradicional. Esto fue lo que realmente me movió para buscar, ¿no? Y el sentir que había algo más que me podía ayudar y que no era lo que me estaban ofreciendo. Pero no sabías qué. No sabía qué. Entonces es lo que muchas veces se escucha, ¿no? Cuando no sabes, pero sí sabes que hay algo. El simplemente hecho de moverte y el estar abierto, la información al final te llega, ¿no? Sobre todo si tienes un objetivo claro, eso es lo que hace que aparezca todo alrededor que te vaya haciendo guiarte hacia donde tienes que ir. Lo importante es ser permeable. Exactamente. ¿No? Y estar predispuesto a aprender, a mirar, a investigar. Si una cosa te gusta, la sigues, si no, pasas. Y fue en esa búsqueda, me imagino, que encontrarías cosas diferentes, ¿no? Efectivamente. Probarías diferentes técnicas, terapias profesionales y demás. Y entonces, leyendo un libro de un psicólogo estadounidense, al final leí que se recuperaban pacientes con patologías físicas a través de la hipnosis. Entonces ahí fue cuando dijiste, surgió... a ver esto, ¿no? Bueno, el propio Erickson se curó y por eso creó la hipnosis ericksoniana, que se llama así por él. Él estaba enfermo y se curó, cuéntalo Efectivamente. Sí. A ver qué le pasaba, qué tenía esta persona. Sí. El caso de Erickson es impresionante. Yo lo cuento mucho a mis pacientes porque es muy motivador. Y Erickson pues realmente tenía una enfermedad muy parecida a la polimialgia y resulta que él se quedó paralizado durante muchísimo tiempo. Eran muchos hermanos en realidad y estuvo mucho tiempo en una silla. La madre lo sentaba en una mecedora y lo ponía muy cerca de la ventana para que le pudiera dar luz y él se entretuvo en observar todo lo que ocurría a su alrededor. Y además tenía una hermana pequeña en ese momento y observaba cuidadosamente cómo daba cada paso que daba y cómo gateaba y cuando estaba tan absorto en estos movimientos y centraba tanto su atención en esto, al tiempo comenzó a poder mover un dedo. Entonces, a través simplemente de la observación. Y concentración, ¿no? Concentración y atención plena al momento presente, que es lo que es el mindfulness precisamente. Efectivamente. Hacía su propia meditación. Exacto. De tantas horas sentado en una silla, a lo mejor ni sin sabía poder moverse. Claro, él no sabía en ese momento que estaba haciendo Efectivamente. Eso. Lo descubrió después y creó su propio método que es tan importante. Sí. Curioso. Y este fue realmente el descubrimiento de la autohipnosis. Él comenzó descubriendo esa autohipnosis y descubriendo en él mismo que todo esto era posible, con lo cual, pues claro, le ayudó a salir de esa enfermedad incurable, porque además el médico cuando lo visitaba le decía a su madre, bueno, esta es la última noche que va a pasar, ¿no? Y entonces ante esto, ¿no? Que es muy común realmente hoy en el día a día, en enfermedades crónicas, el no te vas a recuperar, esto es imposible, vas a estar toda la vida así, esta información todavía nos la siguen dando, ¿no? Sobre todo cuando ya te dicen que una enfermedad se ha cronificado y que ya es posible, es como que tiras la toalla, ¿no? Efectivamente. Pero realmente es una técnica que puede ayudar, sanar, mejorar. Sí, efectivamente. Ayuda muchísimo. O depende de cada persona, de cómo desarrolla esta técnica. Porque claro, suena un poco a decir, oye, cualquiera que te esté escuchando, nosotros siempre nos vamos a lo mismo, verá, querida Pilar, a la fibromialgia, ¿no? Conocemos muchos casos. Decir, bueno, a ver si a través de la autohipnosis o esta técnica uno realmente se puede curar. ¿Realmente qué nivel tiene de éxito, en función de qué? Cuéntanos. Sí. Realmente se utilizan muchísimas patologías la hipnosis, una de ellas incluso el dolor crónico es muy efectiva. Es muy efectiva también en colon irritable. Tenemos que tener en cuenta que el colon es nuestro segundo cerebro, ¿no? Y es donde se crea
ese 80% de serotonina realmente, que hace que tengamos un estado feliz, que estemos relajados, que nuestro nivel de dolor sea distinto. Entonces tenemos que tener en cuenta que la hipnosis actúa directamente sobre los centros que controlan el dolor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre además el sistema nervioso central, que es principal en todo el tema del dolor. Entonces, hay una serie de patologías, se utiliza muchísimo para dejar de fumar, se utiliza para el insomnio, para la ansiedad, para la depresión. La hipnosis es que tiene un gran abanico para poder aplicarlo a muchas patologías, y es una de las más efectivas, que es una herramienta, evidentemente, que se utiliza con otras técnicas, pero la neuroplasticidad cerebral, que hace que nuestro cerebro cambie, esto es precisamente con lo que conecta la hipnosis, con lo cual está creando todo ese ambiente propicio para que ese cambio cerebral se dé en la persona. Tengo muchísimas preguntas porque me parece un tema apasionante. Muy interesante. ¿Esto se puede aprender para aplicárselo a uno mismo o tiene que acudir a un profesional para...? Bien. A ver, el tema de hipnosis, cuando la define tanto la hija de Erickson, Roxana, sí, y demás, ellos utilizan mucho, yo aprendí con ellos, la terapia naturalista. Esto significa que tenemos de forma natural un proceso por el cual entramos en hipnosis, y esto ocurre cada hora y media. Cuando te quedas en Babia. Uy. Esto ocurre a todo el mundo. Iba a hacer un chiste, claro, pero no. Claro. De vez en cuando a mí me da, digo, uy. Sí, porque entramos en otra onda cerebral muchas veces. Exacto. Conduciendo, por ejemplo, entramos en hipnosis. Exacto. Vas conduciendo el coche y de pronto dices, uy, qué susto me he dado, que iba conduciendo el coche solo. Sí. Has entrado en ese estado, en esa onda cerebral. Sí, que pues, a lo mejor son décimas de segundo. Exactamente. Pero lo importante es reconocerlas. Sí. Claro, o sea, darte cuenta y decir, uy, me acabo de quedar en blanco. Exacto. Sí, además se hace de forma natural porque el cuerpo mismo lo necesita. Es decir, cuando te estamos prestando atención durante un tiempo, una hora o 90 minutos, nuestra mente automáticamente necesita un proceso de reparación que se llama. Desconecta. ¿Por qué? Porque lo que hace es que toda la información pase a la memoria a corto plazo y que después esa memoria se traslade a largo plazo. Claro. Y eso se hace a través de un proceso en el que, como dice Pilar, la onda cerebral va cambiando y hace que todo esto sea posible para que tú sigas funcionando y tu cerebro no entre en estrés, que es lo importante, porque así no funcionamos. Entonces, de manera natural tenemos ese don, digámoslo así, sí, pero evidentemente tenemos que saber cómo funciona, porque hay un gran desconocimiento sobre el tema de la hipnosis. Entonces siempre yo recomiendo, si hay que trabajar trabajar con un profesional que realmente controle este tipo de técnicas y que sea efectivamente, que sea un profesional sanitario, que los hay, para que te pueda ayudar a enfocar qué objetivo quieres conseguir y cómo puedo utilizar la hipnosis con esos recursos naturales que ya tienes. Amelia, esta técnica que tú utilizas como psicóloga que eres, sí, al fin y al cabo, siempre es importante porque es verdad que hay mucha gente que se sube al carro sin ser profesional de la medicina o de la psicología y aprende este tipo de técnicas, pero luego las aplica a cascoporro, sí, y puede hacer daño, o sea, puede perjudicar. Es decir, cuando uno se plantea, en este caso, uno quiere conocer esta técnica y porque piensa que le puede ayudar, hay que dirigirse siempre a un profesional. Sí. Bueno, ¿no? Hay una escuela, ¿verdad? Una escuela muy importante en Madrid. Yo tengo a la precursora, sí, que creó la escuela, sí, de Erickson aquí. No sé si tú te formaste ahí o no, Amelia. ¿Te formaste ahí? Sí, me formé en Madrid, con Teresa García. Con Teresa, pues Teresa es amiga, que cuando quieras la podemos traer. Y ella fue la que era amiga de Erickson, de su hija y demás, sí, y crearon la escuela. Entonces, yo siempre aconsejo que quien quiera formarse, que se forme con los precursores, claro, que son los que lo han traído, lo han mamado, lo han vivido, lo que no conocen. Desde la experiencia propia de haber estado muchos años con los fundadores, ¿no? Entonces a mí me parece interesante eso, como dice Amelia, que se haga a través de una escuela seria, profesional, que lleva más de 30 años, claro, trabajando el tema, ¿no? Sí. Amelia, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Málaga. Ah, en Málaga. Sí. Bueno, está cerquita. Muy cerca. Menos mal, porque no, vivo en Almería, no, que tenía un poquito cerca. Málaga
estamos a media hora. Claro, y es una de las ponentes de nuestro congreso, el 15 de diciembre, Congreso Nacional de Fibromialgia, en el Hotel Málaga Palacio, y tendremos a Amelia, que nos hablará de todos estos temas y más, ¿no? Junto con otros médicos, fisios, que, en fin, que va a ser muy interesante. Me han preguntado para el día 15, ¿todavía hay plazas? Sí, ¿Cómo hay pueden...? plazas. info@desarrollohumanoonline.es. Perfecto. Amelia será una de las ponentes, pero si alguien quiere acercarse, quiere conocerte, quiere, en fin, trabajar contigo o que tú trabajes con ella, ¿qué tiene que hacer? Esto como, ¿tú dónde trabajas? ¿Dónde? Sí, yo tengo mi despacho en Málaga, muy céntrico, Málaga capital, cerca del Corte Inglés, y allí pues pueden contactar conmigo directamente. Mi teléfono. Sí, como quieras, claro. Sí. Claro que sí. Es 620-008-921 y en internet ya está la página, porque bueno, todo esto es nuevo, el tema de redes y demás es nuevo para mí, pero bueno, ya está casi preparada, o sea que la pueden encontrar también. Cuando alguien va a buscarte, vas ya sabiendo la técnica con la que tú trabajas, la efectividad de la misma, o cuando alguien va a contarte pues un problema o en fin una situación, le propones esta técnica, ¿cómo se lo...? Porque claro, hay gente que dirá, sí, hombre, me vas a hipnotizar y tal. Es decir, esto es... Porque ya no solamente es proponer y convencer. Sí. Cuando es algo muy novedoso o por lo menos es poco conocido a pie de calle, parece como tienes que estar contando y... Sí, es cierto. A mí digamos que me derivan pacientes de dos maneras. Por una parte, he trabajado tiempo con médicos y nutricionistas, con lo cual me derivan casos que ven que no avanzan, Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar a nivel emocional y hay muy buenos resultados, porque las personas pueden cambiar y pueden mejorar muchísimo. Y en muchísimos casos eliminando medicación y realmente recuperándose de la enfermedad que realmente se suponía que tenían, ¿no? ¿Todas estas enfermedades o dolencias tienen el denominador común, es el dolor? Sí, muchos sí son dolor físico y del alma, ¿no? Efectivamente. El que no se ve. Si hay dolor físico, siempre hay dolor emocional. Es algo que está relacionado, ¿no? Y además, de hecho, lo incrementa. Entonces, es una de las partes importantes que hay que trabajar. Y, de hecho, cuando unimos mente y cuerpo, es cuando realmente vemos resultados. Porque no podemos... O sea, somos un todo, ¿no? Es verdad. No somos partes, ¿no? Entonces, al final es cuando la gente sí se recupera y mejora. Entonces, a mí, a nivel médico, sí me derivan pacientes y después me pueden derivar pacientes sin saber quién soy. Pero realmente el que llega a mí, yo siempre lo digo, es por algo, ¿no? Es porque realmente sí que quiere un cambio, ¿no? Entonces, claro, yo siempre en sesión, explico qué es, qué técnicas son las que utilizo, cómo trabajo, y desmitifico un poco el tema de la hipnosis cuando hay que trabajar directamente con ella, porque hay muchos tipos de hipnosis, yo utilizo muchísimo la hipnosis conversacional, entonces la persona no tiene por qué entrar en un trance profundo o tradicional. Es curioso. Sí, yo porque es que es muy fácil entrar en hipnosis. Es más fácil de lo que pensamos. Hay gente que es muy yo sabes que yo soy muy terrenal y soy muy bruta y yo estas cosas siempre soy un poco descreída en ese sentido, porque considero que a veces es verdad que nos bombardean con mucha información y entonces al final es como mantienes un poco la distancia y decir, no, espérate, ¿qué me estás contando? Que me estás vendiendo la burra. Es verdad que esto es una técnica oficial y oficiosa, con lo cual y además me gusta, ¿no?, que venga de la mano de ella como profesional de muchos años y viene de tu mano. Sé que todas las personas... Qué seria, ¿verdad? Qué seria. Sí, pero, porque no es fácil. Exactamente, pero sobre... ¿Cómo se dice? Quitar la paja del ojo... No, ¿cómo se llama? Sí, quitarle la paja para encontrar lo suyo, ¿no? Que no es fácil. Encontrar la esencia. Bueno, a mí antes de que se marche Amelia, me gustaría que nos contase, Cristina, su historia personal. Porque ella está en el Congreso y está aquí precisamente porque tiene una historia, aunque nos la resumas muchísimo, de su propia enfermedad, de cómo se curó y por qué está haciendo lo que está haciendo, porque se dedica a tratar muchos pacientes de fibromialgia precisamente. Cuéntanos un poquito, Amelia. Sí, pues realmente la vida me ha llevado al final a trabajar con dolor crónico, con pacientes con fibromialgia, polimialgias y todo lo demás, porque bueno, pues yo sufrí, ¿no?, en realmente todo esto, ¿no? El proceso, efectivamente. Entonces, desde muy niña yo pues pensaba que efectivamente yo era así,
yo no, como me ocurrió desde muy joven, pues realmente yo fui creciendo con algo que me ocurría y suponía que era normal. Conforme crecía ya veía que realmente a las personas no le ocurría lo mismo que a mí. ¿Tú tenías un dolor crónico? ¿En dónde? ¿En qué parte? Era todo gastrointestinal, empezó como gastrointestinal, entonces mis padres me llevaban a urgencias siempre y siempre me querían operar porque decían que, bueno, y al final no era, ¿no? Porque me hacían pruebas y no era. Entonces yo fui desarrollando cada vez más patologías, pues endometriosis, bruxismo, todo muy relacionado con colon irritable y demás, y dolor crónico más adelante. Entonces, bueno, es verdad que a partir de un accidente que tuve, todo se precipitó mucho y estuve 6 meses sin poder prácticamente moverme, vértigos, o sea, muchísima sintomatología. Que todo esto fue lo que me hizo, ¿no?, moverme a buscar soluciones porque no te las dan. En otro lado, claro. Exacto, entonces fui yo por mí misma y al final pues encontrando profesionales, estudiando, descubriendo técnicas que te ayudan y descubriendo una parte importante y la base de la curación también de la enfermedad es la alimentación, y que todo está muy relacionado. Todo está relacionado. Efectivamente, todas las personas que tienen enfermedades crónicas hay un patrón inflamatorio y que se soluciona gran parte, porque cada caso es diferente y distinto, con el control de la alimentación. Amelia, ¿por qué en general? Yo voy a globalizar un poquito y es verdad que cuando muchas veces generalizamos cometemos injusticias, pero ¿por qué los médicos de familia, el médico de cabecera, no habla así cuando una persona va con una enfermedad, pues una fibromialgia, lo que cuesta diagnosticarla? Una vez diagnosticada te vienen pues el colon irritable, un cáncer de colon, vértigos, mareos. ¿Por qué un médico, o sea, el médico de cabecera no habla de esta manera? Porque tú lo estás relacionando, ¿no? Estás diciendo que ese proceso es un proceso inflamatorio. Sí. Entonces, es que da la sensación que es que hay médicos como que de esto no quieren hablar. Parece que están en otro mundo, ¿verdad? Sí, o que no quieren hablar, no lo quieren normalizar o no quieren, digamos, dar su brazo a torcer. Es verdad que se ha dicho muchas veces que la fibromialgia no se sabe si una depresión produce fibromialgia o si la fibromialgia produce depresión. A mí me sigue chocando porque los médicos de medicina general no normalizan esto, porque hay muchos casos que... Están muy cerrados, Cristina. Los médicos tradicionales están cerradísimos. Bueno, algunos no. Sí, afortunadamente hemos traído aquí médicos que son muy abiertos, que son integrativos, que es lo que para mí debería ser la medicina integrativa. Integrativa, sí. Que lo tradicional se una también a lo alternativo. Que entre en otra fase, como está diciendo Amelia, que hasta que tú no lo vives, hasta que tú no enfermas, no eres capaz de mirar más allá, de ver otras herramientas. Es lo que ha dicho Amelia, a ti te derivan casos, pero ya me imagino que ya estarán en muchos casos extremos. Sí. Casi todos. Eso es un trabajo, tiene que ser un trabajo... Casi todos, pero también tiene una parte positiva, y es que a mí la persona que me llega lo ha probado todo. O ha tirado la toalla. Y ya no, cuando está allí no lo ha tirado del todo, y eso hay que reconocerlo, porque es muy importante dar ese paso, ¿no? Y ir a un psicólogo, porque todavía está un poco... Ir a un psicólogo denostado, es como que, un poco, sí, ¿no? Como que... Efectivamente, no está muy reconocido todavía, ¿no? Entonces, como el paso a la solución. Entonces, cuando van, eso es de reconocerlo y de valorarlo, porque realmente la persona ya no tiene nada más que hacer y no tiene nada más que perder. Claro. Entonces ahí es cuando realmente muchas veces se encuentran la solución, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, me ha encantado conocer a Amelia. Espero no perder el contacto, porque yo tengo un caso en mi familia muy extremo, precisamente de todo esto. Y lo que tú dices, ninguno tiramos la toalla. A veces ya es como diciendo, bueno, pues es ya lo que hay, para lo que te queda y ya está. Pero yo creo que hay que abrir la mente, como, ¿no? Decíamos, como un paraguas o como un paracaídas. Un paracaídas, hay que abrir la mente y probar. Y sobre todo con personas con tanta experiencia como Amelia. Ella es el día 15 de diciembre, Hotel Málaga Palacio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el Congreso de Desarrollo Humano sobre la salud y la enfermedad. Ay, la alegría, hoy la salud y la enfermedad, para todos los días de tu vida, amén. Amén. La tristeza y la pobreza.
Eso, qué bonito. O sea, esas cosas que ya quedan un poquito anticuadas. Sí. Pues Amelia Moreno, muchas gracias por venir hasta Marbella. Se aprovecha y te da un paseíto. Sí. Bueno, tú lo conoces, ¿no? Sí, la conozco. Pero bueno, ya aprovecho, como dices, que es una maravilla estar aquí. Un paseíto. Bueno, y en Málaga igual. ¿Ya cuándo encendéis las luces en Calle Lario? Pues ya la han encendido. Ya la han encendido, queda nada. Hoy. El viernes pasado, ¿verdad? Sí. Como dice mi amigo, que cagabullazo. Chiquita, espérate, el puente por lo menos. Nosotros este viernes, Nosotros este viernes. Pilar Valladolid, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y gracias a todos. Y gracias Amelia. por ser la luz de este programa. Muchas gracias a ti. Hasta el próximo jueves. Gracias a Dios.